Ahora bien, el Estado también tiene tres elementos, digamos así, claves, tres elementos claves. Uno que ya del cual hemos hablado largamente, que es el poder, la búsqueda del bien común, si ustedes quieren, dentro de un mismo concepto, ¿no es cierto? Del cual ya hemos hablado muchísimas veces. Y los otros dos elementos del Estado son el territorio y la población. Obviamente que yo comparto que también un Estado tiene un orden jurídico normativo, o sea, hay otros elementos que uno podría agregar, pero básicamente, más allá a ver, sin caer en que cualquier cosa, digamos, desde un punto de vista práctico, cualquier territorio con una determinada población sujeto a un poder es un Estado. ¿Tá? Nos guste o no nos guste, eh, sencillamente es un Estado, funciona como un Estado y bueno, ¿tá? A mí me puede no gustar la Unión Soviética o lo que fue el régimen nazi o lo que fue, no sé, qué sé yo, los ejemplos que pone el amigo Gonzalo cuando se inspira, no lo de las palomas y las ratas, obviamente. Eh, Pero si están estos tres elementos juntos, o sea, un poder que se impone en un determinado territorio y sobre una determinada población, hay un Estado. Es así, en última instancia, así de sencillo como lo que estoy diciendo. Ahora nos quedan dos elementos para ver. El poder ya lo vimos largamente, de distintas formas, lo hemos ido gustando, digamos así, y en la segunda parte lo vamos a ver mucho más a fondo cuando veamos eh, ahora también, cuando vamos a ver soberanía y un montón de cosas más. Y después cuando veamos cómo funciona un gobierno, cómo funcionan los factores de presión, los grupos de poder, cómo es un sistema democrático, etc. Entonces, ahora nos vamos a limitar al tema del territorio y al tema de la población. Como no me dejo tiempo, voy a dar ahora solo el tema territorio y voy a subir un videito de lo que di la clase el cuatrimestre pasado sobre el tema población, recortándole lo del territorio. Así que para mañana lo tienen subido. Muy bien. Eh, sí, un punto más bueno, antes de empezar, un puntito más antes de empezar. Eh, les voy a pedir desde ahora, las dos últimas clases de este primer espacio, digamos así, antes del parcial, son dos clases históricas, sobre la Revolución Francesa y sobre los sucesos en América y la conquista de América y la Revolución de Mayo. Pero un poco en esas dos clases es como que se concentran la gran mayoría de los problemas que hemos ido viendo en este primer bimestre, por llamarlo de alguna manera. Así que voy a subir mañana, seguramente, pasado, los enlaces con dos películas, una sobre la Revolución Francesa y otra sobre la conquista de evangelización de América. Les pido que las vean ya desde ahora, con algunas preguntas que en alguna manera les va a servir de repaso casi para todo el parcial. ¿Eh? O sea, les voy a pedir que lo manden a los trabajos como una forma de que ustedes estar obligados a verlas, digamos. Va a estar probablemente Danton se lo pida para acá una semana, o sea, casi una semana antes de que vean la Revolución Francesa, y lo mismo voy a hacer con la película La Misión. Se lo voy a pedir antes, van a ser en grupos de 4, de 5, grupos grandes, o sea que quedará en cada uno si participa, si no participa. Los grupos los voy a armar por lista y ya está. Les voy a poner quién es cada grupo. Los trabajos los van a corregir los auxiliares, yo nos va a dar una mano, también una ayudante alumna que se ha incorporado. Lo importante es que lleguen al examen con las cosas frescas, y eso a manera de repasar. Si bien lo hacen con los papeles en la mano, los va a ayudar a tener claro las distintas cosas. Muy bien. Entonces ahora vamos a dar la relación, insisto, para que exista un Estado tiene que haber tres elementos. Todo lo demás está muy bien, pero supongamos que si hay estos tres elementos y no se busca el bien común, sigue existiendo un Estado. ¿Por qué? Porque en la práctica lo hay.
porque tiene límites, tiene fronteras, hay un gobierno que ejerce el poder sobre un determinado territorio. Supongamos que sea un Estado absolutamente totalitario, sigue siendo un Estado, ¿tá? Sigue siendo un Estado. Será un Estado que no es de derecho, pero es un Estado. Entonces, este poder, el poder es el primer elemento del Estado, el elemento poder ya lo hemos visto largamente. El elemento territorio y el elemento población. Si ustedes recuerdan, el elemento territorio y el elemento población eran las causas materiales del Estado para Aristóteles. Entonces, reitero de vuelta, ahora me voy a referir solamente al tema del territorio, el tema de la población, voy a cortar lo que diga el cuatrimestre pasado, le voy a sacar todo lo que tiene que ver con el territorio y lo voy a subir esta noche o mañana, si lo tienen también ahí, tienen todos los temas. Es más fácil. Bueno, a ver, hasta hace no mucho, hasta hace 30 años, más o menos, 40 años, una cosa así, si uno hablaba de la relación entre poder y territorio, estaba hablando de estados unitarios, estados federales, confederaciones. No hablaba más que eso. Como mucho, hablaba de uniones económicas, porque la Comunidad Europea ya existía un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Nada más. Hasta ahí llegaba la relación entre poder y Estado. Entonces hoy nos vamos a referir a este tema, al tema de cómo es la relación entre poder y territorio dentro de un Estado, que son estas tres posibilidades que estamos hablando, que son el Estado unitario, el Estado federal y la confederación, dejando apenas abierta la puerta para otras formas más actuales, que los vamos a ver en una de las últimas clases de este primer bimestre, que se llama Nuevos Problemas, y ahí vamos a jugar un poquito con lo que está pasando, empezando como una especie de anticipo de lo que va a ser el segundo bimestre, que vamos a ir a las cuestiones actuales y concretas, y ya un poquito vamos a dejar la historia y todas esas cosas. Y que son fundamentales, la historia y lo que vimos hasta ahora es fundamental para después volar tranquilos y en paz. Muy bien. ¿Qué es un Estado? A ver, en primer lugar, nada, como dice Gonzalo, bueno, hay que tener en cuenta la época, yo diría, nada nace de un repollo. O sea, si el Estado es unitario es porque su historia hace que el principio de centralización, el principio de unidad, sea lo más fuerte. Por ejemplo, el Estado francés. Un Estado francés gira alrededor primero de un rey, después de la Revolución Francesa va cambiando, pero de hecho hay un centro que maneja absolutamente todo y la idea es que desaparezcan todas esas comarcas o incluso podremos en alguna zona hablar de naciones que desaparezcan de manera absoluta para que haya un solo Estado, una sola constitución, una sola ciudadanía, pensando en una cierta homogeneidad. Ese es el Estado unitario. Es bastante sencillo en el fondo. Si lo quieren pensar en términos de Kelsen, digamos que hay un solo orden jurídico. Y punto. Si lo quieren pensar en términos políticos, digamos que aquel que es electo en general también elige quiénes son sus representantes en las distintas regiones, ciudades, etcétera, o si son elegidos, de hecho, ellos dependen de este poder central, más o menos porque cada Estado unitario tiene su propia organización real. Con respecto a los estados federales pasa exactamente lo mismo. A veces se dice, como una especie de cuento, que los estados federales son aquellos que su territorio es muy grande y si no, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. O sea, en la Unión Soviética se decía federal, obviamente que no lo era hipercentralista. Suiza es chiquitito y son cantones y es hiperfederal, el más federal de todos probablemente. O sea, no es una cuestión de tamaño, sino que es una cuestión, el tamaño del Estado no es lo que determina que sea unitario o federal, sino que más bien es su propia dinámica e historia política. Si cada región en alguna medida ha sido previa a la creación de ese Estado nacional o ha sido producto de un pacto
entre pequeños estados o cada construcción de Estado federal es diferente. Es diferente en Alemania, por ejemplo, que es un Estado federal, en Brasil es un Estado federal, Estados Unidos es un Estado federal, México, Colombia, Argentina, Estados federales. Uruguay, ustedes podrían decir, bueno, porque es chiquito, no es federal, pero Chile es gigantesco y se divide en regiones y sigue siendo también unitario igual que Uruguay. Y es grande Chile, porque es largo, es gigantesco, son 10 regiones, poder central, y de ahí se dirige todo. Entonces, cada Estado federal no es una construcción en el aire, sino que es una construcción que surge de la historia, de la cultura, de la existencia o no de, además del Estado Nacional, estados más pequeños con suficiente capacidad política, en cuanto a poder propiamente dicho, historia, cultura, que logran que el Estado Nacional no tengan todas las facultades. No tengan todas las facultades. Y en este caso lo que prima más o menos es el principio de descentralización, no de centralización, sino de descentralización. Obviamente que en Suiza es mucho más grande que en Estados Unidos es mayor aún que en la Argentina. ¿Vieron las películas? Llegan hasta el límite del Estado, mató 5 tipos, cruza el Estado, decir el otro lado no es delito. Bueno, qué sé yo. No sé si mató a alguno, no es delito, pero robó, digamos. Cruzó el límite, se acabó el problema, es como si hubiera cambiado de país. Entonces hay un principio de diversidad. Un segundo principio que es importantísimo es el principio de subsidiariedad. Nadie lo hace por el principio de subsidiariedad, pero funciona. O sea, aquellas cosas que no las puede hacer el más pequeño, las hace el más grande, el ente superior, el más grande. Pero las que puede hacer el ente más pequeño no las tiene que hacer el más grande, salvo que sea absolutamente necesario. Entonces, hay dos órdenes jurídicos, más de dos en realidad, hay un orden jurídico nacional y distintos órdenes jurídicos provinciales. Dos, no uno como quería que les dos. Cada uno distinto del otro, y obviamente que el orden jurídico provincial tiene que adaptarse al orden jurídico nacional, pero el orden jurídico nacional nace de los órdenes jurídicos de las provincias. Concretamente, si ustedes agarran nuestra Constitución, en el preámbulo dice que nace de las provincias, de los pactos preexistentes, etc. O sea, que es una cuestión que se le reconoce a la provincia porque de ellas emana el poder para la creación del Estado Nacional. En casi todos los países del mundo es bastante parecido, Suiza no, que conviven estados provinciales o estaduales, en el caso de Estados Unidos, de los fundadores, las 13 colonias fundadoras, nosotros las provincias más antiguas, las del norte, Buenos Aires, las de Cuyo, algunas del NEA, con regiones nuevas, La Pampa, Chaco, Formosa, toda la Patagonia, o sea, en Estados Unidos con regiones que eran el lejano oeste, que forman luego nuevos estados, y bueno, no son estados originarios, pero están en un pie de igualdad con esos estados originarios. ¿Tá? Estos estados provinciales siempre tienen gobierno propio, tienen un orden jurídico propio. En general, esto nace de una cultura propia, aunque sea pequeña, pequeñas diferencias, pero que existen, sentirse parte de una misma comunidad y desde esa comunidad querer formar parte de un todo. Y requiere, para que haya autonomía real, una cierta independencia financiero-económica, si no es puro cuento, cantar chacareras y el otro que cante tonadas y el otro que cante cuecas. Pero es algo político, no es solamente cultural. ¿Está? Y la Constitución Nacional establece un reparto de competencias. El tercer modelo de Estado es la confederación, pues no existe ninguna confederación, Argentina fue una confederación,
Estados Unidos fue una confederación. Una confederación en realidad es una suma de estados independientes, distintos, que se unen con fines de seguridad exterior, esencialmente. ¿Tá? Entonces, el órgano común, lo que van a estar representados no son cada ciudadano, sino los estados. Los estados. Ahora, esos estados, como siguen siendo independientes, tienen derecho de nulificación y derecho de secesión. Nulificación, si alguna norma no me gusta, el estado de Luisiana podía decir, no, mientras fuera una confederación de Estados Unidos, puede decir, bueno, mire, esta norma no, o, bueno, me voy. La guerra de secesión norteamericana fue hecha después de que fue declarado Estado federal. Nosotros, digamos, en la época durante muchos años, nuestro país fue una confederación también, para bien o para mal. Una confederación un poco teórica, porque en realidad el que tenía el poder era Rosas, pero bueno, era una confederación. Le daban las facultades de las relaciones exteriores. Y en teoría, cada provincia tenía el derecho de secesión. En teoría, porque no era así, pero por ejemplo, tenían sus propios ejércitos. Después de la Constitución Nacional, 1853-60, lo primero que desaparece son los ejércitos provinciales. Porque es lógico, el ejército tiene que ser nacional, sino lo primero que intenta un Estado federal, porque ya se ha constituido como Estado federal, es que ninguna región se le vaya. Es casi de sentido común. Entonces, lo que hay que entender que el Estado confederal en general, o sea, o evoluciona hacia estados independientes o evoluciona hacia un Estado federal. Esa sí es una realidad histórica. En el caso de Estados Unidos es mucho más fuerte la discusión entre confederación, la discusión elemental cuando empezaron era si eran una confederación o si eran un Estado federal. Para eso el Estado federal es el máximo de unitarismo soportable. Y muchos preferían una confederación, seguir siendo cada colonia un Estado distinto. Nuestro país, en teoría, hay este tema de la confederación. En la práctica no, porque en la práctica la discusión es entre unitarios y federales. Esa es la gran discusión. O sea, los federales nuestros son lo que en Estados Unidos, en alguna medida, son los confederados. ¿Tá? Entonces, no es exactamente igual el juego en Estados Unidos que en la Argentina. Por eso en Estados Unidos tienen más competencia los estados locales que en la Argentina, porque nosotros la discusión fue entre ser unitarios o ser federales, y siempre las cosas quedan zanjadas más o menos al medio. En gran medida tenemos un principio de unidad mucho mayor que el que tienen los norteamericanos, muchísimo mayor. Bueno, las confederaciones como tales hoy no existe ninguna en el mundo. Lo que hay son nuevas formas de organización territorial como la Unión Europea, que sobre todo cuando logran pasar el tema económico para ir al tema propiamente político, al tema político. En general, digamos, las uniones de Estado que existen hoy en día son uniones más bien de tipo comercial y hasta cierto punto. El NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México, hay otra en Centroamérica, en Sudamérica, el Mercosur, hay otra que es el ALCA, que se supone que es toda América. Bueno, hay muchas en el mundo, pero son básicamente comerciales. Son más fuertes las uniones de tipo militar, o han sido muy fuertes durante la Guerra Fría, la OTAN, etcétera, el Pacto de Varsovia, etcétera. Y a ver si... Sí, a ver, pero aunque sean esas uniones, los estados siguen teniendo la cualidad, que es una cualidad, de ser soberanos. O sea, no reconocen en el fondo nadie por encima de ellos. Y en los estados federales se está reconociendo por encima que existe un estado nacional. ¿Tá? Bueno, otro tema
directamente vinculado con los problemas del territorio son los enormes centros urbanos que van existiendo, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. ¿Tá? No solamente en Argentina, ni sino en todo el mundo. Si uno quiere comparar qué pasó con el COVID, qué sé yo, es difícil comparar Argentina con cualquier lugar del mundo porque es mezclar fruta con naranjas. Habría que mezclar el AMBA con la zona de San Pablo o México, por ejemplo. Hay un artículo del País muy interesante para poder, para que sean comparables, porque esto de las enormes metrópolis es un problema que hasta ahora no ha encontrado solución en esta dinámica del Estado federal, Estado unitario. Estado federal, pero en general abarcan territorios o tienen mucho más poder que tendría un Estado federal común, pero no lo tienen, o sea, son igual que cualquier otro y en el caso nuestro está dividido en dos y la nación también tiene su competencia, conclusión, es un desastre. O sea, no está organizado para esto. Ahora, si ustedes miran en nuestro país, también van a encontrar que la misma situación se da entre las grandes orbes, Córdoba, la que sea. También eso creo que lo dije cuando hablé del tema de población, seguramente estará repetido, pero no importa, también es un problema político que, digamos, que no exista una descentralización fuerte dentro de las provincias y no solamente una descentralización administrativa, sino una descentralización política y por sobre todo acá la realidad se juega muchas veces en los recursos, se juegan los recursos y en el uso que se haga de esos recursos para tener un territorio medianamente parejo, poblado de una manera medianamente lógica. Porque si no, digamos, es obvio que al estar mucha gente junta en un mismo lugar se producen muchísimos más problemas que si hay un espacio mayor. Ahora, ese espacio mayor es muchísimo más caro, que todos tengan luz, agua, que yo, muchísimo más caro. Igual acá tampoco lo tenemos, ¿tá? Yo vivo en San Miguel, la luz me la traje yo, agua la saco yo, con un balde no, pero con un motor, no tengo agua corriente y no tengo cloacas, estoy acá a una cuadra del centro. Pero bueno, es así. ¿Tiene importancia esto a nivel político? Sí, tiene importancia. Por ejemplo, digo así una importancia política, Trump gana en zonas, o en ciudades que tienen menos de 500.000 habitantes, y con eso gana. Pero quiere decir que en Estados Unidos las ciudades de menos de 500.000 habitantes son muy importantes. Acá no podría ganar nadie con ciudades de menos de 500.000 habitantes. Por lo menos tienen que poner 1,5 millones, ¿tá? Para que viendo algunas, porque de hecho, está bien, habrá intendencias distintas, pero el AMBA es una cosa, no son 10. Pero quiero decir, es importante este tema. Lo que se pensó muchas veces es el tema de regionalizar. Decir, bueno, el noroeste o el NEA, o sea, tratar de... Esto en el fondo es una forma de ir contra el federalismo, en general, contra el federalismo. O sea, dicen, bueno, no, ¿para qué vamos a tener 6 legislaturas distintas? Tengamos una para todo el NOA, porque si no, no resulta viable. Ahora, resulta que los riojanos, que son 300.000, son fundadores de nuestra patria y han querido siempre vivir aparte. Pero es previa la existencia de La Rioja a la existencia del Estado Nacional. Entonces, ¿por qué si ya se les reconoció una realidad en el momento que entraron a formar parte del Estado Nacional y dejaron de ser un Estado propio, dejaron de ser una confederación y pasaron a ser parte del Estado Nacional y cedieron su soberanía, pero no cedieron su autonomía? O sea, tienen una constitución, tienen sus gobernantes, etcétera.
El tema del desarrollo no es lo más, digamos, no es el tema de hoy, obviamente, pero quiero hacerles notar que hay ciudades muy importantes, que tienen un desarrollo muy importante, que no son las ciudades capitales como Bahía Blanca, Neuquén, Río Cuarto, digo para ir a cosas concretas y ver que esto se puede hacer. Ahora, como les dije anteriormente, es un tema de recursos, así que voy a ir muy rápido porque quiero terminar a las 8. No, mencionar nada más que el federalismo argentino está garantizado en nuestra Constitución desde el artículo 1, desde el primer artículo, representativa, republicana y federal, como forma de Estado federal, de entrada. ¿Está? ¿Y qué dice la Constitución Nacional de las Constituciones de las provincias? Que cada una tendrá sus propias constituciones, tendrán sus propias autoridades que conservan el poder no delegado y que participan en las decisiones nacionales mediante la Cámara de Senadores. Que no es menor, uno podría decir, pero ¿por qué la Cámara de Senadores hay 3 por La Rioja, que son 300.000, y 3 por la provincia de Buenos Aires, que son 12 millones? Porque son estados originarios y lo pusieron como condición para formar parte del Estado federal. Y ahí están. Es más, antes los votaban las legislaturas de cada provincia. Hoy uno podría decir es más democrático porque lo votamos en forma directa. No sé si es más democrático. Puede ser, no sé si es más democrático, sinceramente, porque no respeta ese principio central que es que que una forma real de participación de las provincias en las decisiones nacionales es su participación en el Senado. Si es que lo vota la gente en forma directa, no es lo mismo que si lo votan las cámaras, la legislatura de cada provincia, que obviamente que va a responder al poder político de esa provincia, mucho más que si vota la gente. Como votan 2 y 1 en la práctica es más o menos lo mismo, pero teóricamente podría ser bastante distinto. ¿Y por qué es importante el Senado? Porque es cámara de origen en los temas de coparticipación. Algunas cosas también importantes más en el tema de crecimiento económico, de población, de desarrollo, pero eso en este país a nadie le importa demasiado, digamos. En cambio, la coparticipación sí es central. Otra descentralización, que en realidad también tiene origen propio, es la autonomía municipal. La autonomía municipal en nuestra Constitución está expresamente garantizada. Eligen sus autoridades, pero y tienen que garantizar la educación, tienen determinadas características que parecen pocas, pero son importantes. Muy bien, ¿cómo se fue dando vuelta este país nuestro hasta hoy llegar a ser un país prácticamente unitario? Nunca fue totalmente federal, ojo, no lo piensen en el tipo Estados Unidos, nunca fue así ni lo va a ser, porque nuestra realidad es que siempre hubo un centro, un centro que se plantó en Buenos Aires, pero al cual la mayoría de los presidentes fueron provincianos y también fueron centralistas, La forma de lograr esa mayor centralización por muchísimos años fue la intervención federal. No me gusta lo que el gobernante de un determinado lugar, intervengo en la provincia con alguna excusa. En realidad se puede intervenir solamente si no se respeta algunos de 3 poderes, no respeta la Constitución Nacional, tiene que ser intervenida la Constitución en ese poder. En la práctica intervenía multitud de veces, por ejemplo, porque ganó un peronista en la provincia y el Estado Nacional no le quedó más remedio, pues si no los militares lo volteaban a Frondizi, creo que era en ese momento, tuvo que intervenir cuando ganó, creo que era Framini, no estoy seguro, no quiero. En la provincia de Buenos Aires ganó el peronismo y bueno, tuvieron que intervenir la provincia porque si no le decían vos te vas a ser presidente y bueno, antes de ser presidente, el presidente dijo, bueno, acá los peronistas. Bueno, ese tipo de situaciones son permanentes. Resulta que ahora descubrieron otro sistema, ya lo vienen descubriendo desde hace rato, que es el tema de la coparticipación. ¿Qué hacemos con los impuestos? La verdad que en un Estado federal lo lógico sería que recauden
los Estados miembros, las provincias, y desde allí la recaudación suba al Estado Nacional para las competencias que le son propias, o en todo caso cada uno recaude aquellos elementos o aquellos impuestos que le son propios. En alguna medida es así, cada uno, pero la inmensa mayoría de los recursos coparticipables, la última ley es de 1988, o sea, antes no había una ley, en el año 88 hay una ley que el 54,66 corresponde a las provincias. Fíjense que ya hay un porcentaje muy importante, el 45%, que lo maneja el Estado Nacional. Sin embargo, este 54 después sube, porque hay un 3% a más que se le da para la provincia de Buenos Aires, para los ATN, después a la ciudad de Buenos Aires sube, porque se crea la ciudad de Buenos Aires y le dan el 1,40, estoy mirando obviamente por los números justos, no me acuerdo, pero quiero decir que en teoría hoy, con participación automática, tendría que ser prácticamente el 60 y tanto por ciento. En la práctica es el 25%. 25%. Y por si fuera poco, la Constitución dice claramente que cuando son transferidas funciones, no me estoy refiriendo solamente al problema de la policía en la Ciudad de Buenos Aires, esto ya viene con el tema de, por ejemplo, la educación, se transfieren los establecimientos educativos y no se transfieren los fondos, los tiene que estar girando la nación muchísimas veces porque no alcanzan, o sea, se transfieren en teoría, pero después en la práctica no llegan a alcanzar. De esta forma, obviamente, el federalismo desaparece. Lo más gracioso es que desaparece, para el primero que desaparece ahora, en estos días, ha sido la ciudad de Buenos Aires, o sea, la que ha sido víctima, la que en teoría es la centralista, ha sido víctima de, bueno, de su discurso, por decirlo de alguna manera, pero porque el Estado Nacional está por encima de la provincia de Buenos Aires, está por encima de la ciudad de Buenos Aires, y en la práctica hace en gran medida lo que quiere. Ojo que la Corte, no solamente esta, sino la que viene ya desde hace 10, 15 años, está insistiendo muchísimo con el tema del federalismo. Muchísimo con el tema del federalismo. Hay un montón de fallos, Barreto, este y el otro, que tiende a sacarse cosas de encima de la Corte y quedarse solamente con las cuestiones de tipo federal. Y se tratan de meter ahí. Así que yo no le auguro un buen final al tema para el gobierno nacional, pero va a tardar. Y ese tiempo que tarda, bueno, puede tardar muchos años. Vieron que San Luis tuvo como 10 años, no sé qué parte no le daban. Ahora, la coparticipación, es falso esto de que si yo aporto el 20% que dice la ciudad, tampoco es así, ¿no? No es que si yo aporto el 20% me corresponde el 20%, no es así. Porque hay otros principios que son principios de solidaridad, de equidad, de igualdad de desarrollo, o sea, Formosa recibe mucho más proporcionalmente que la ciudad de Buenos Aires, pero Formosa requiere mucho más. Ahora, ojo que esto también nos trae problemas, porque hay muchas provincias que prácticamente no hay trabajo genuino y viven de la coparticipación federal. Formosa creo que el 97% de sus recursos son recursos coparticipados. Es una locura. Los ATN, en lugar de ser el 1,5%, como dice la última ley, son el, qué sé yo, el 20%, no sé cuánto, pero realmente la nación hace lo que quiere. Al medio de todo esto hubo una modificación importante, la tengo por acá, bueno, la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución que estableció, del 94, que estableció todo este tema de que no se transfieren sin pesos, etcétera, que suele ser bastante teórico. Bueno, no me quiero extender mucho más que esto, 2 minutos nomás. Dice Hernández, José María Hernández, no podemos superar la dependencia económica, financiera, política y social de las provincias, tampoco de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco de la provincia de Buenos Aires, ojo, con respecto al gobierno federal. No se advierte interés por parte de las autoridades en comenzar a debatir proyectos como el de coparticipación impositiva, ya que la arbitrariedad actual, esto está escrito hace 10 años,
por un peronista, que importa un gigantesco desapoderamiento de recursos provinciales y municipales por parte de gobiernos federales, la base de su poderío político para sujetar y alinear a los gobernadores e intendentes, sean o no del partido de gobierno. Federales y unitarios en el siglo XXI, Lach, sí, contra el gobierno actual, pero esto lo escribió mucho antes. En marcado contraste con las declamaciones federalistas, tenemos uno de los regímenes menos federales del mundo. La coparticipación no está disminuyendo las desigualdades regionales. Se ha comprobado que un sistema fiscal centralista, como el nuestro, termina conspirando contra la forma republicana de gobierno, llevando a una concentración de recursos tan grave que deriva en sistemas políticos de naturaleza hegemónica. Porque en las provincias, muchas, viven de lo que les da el Estado Nacional. No se sienten obligados a producir. No se sienten obligados a producir, es gravísimo. Es gravísimo que uno no se sienta capaz de hacer las cosas por sí mismo. Capaz no puede tener Formosa todo lo que necesita, pero el 50% algo le tiene que tocar hacer al que lo hace. Si todo me lo va a tirar la nación, estamos en un problema grave, ¿no es cierto? Bueno, termino con este tema que es la primera vez que lo estoy dando, pero me parece importante. Lo primero es simplificar el sistema y transparentarlo. Y perdónenme que me refiera fundamentalmente a la coparticipación, porque yo no dudo que hay federalismo cultural, y federalismo político, pero no hay federalismo de dinero. Y cuando no hay federalismo de dinero, no hay verdadera autonomía, ni para la provincia de Buenos Aires, ni para la ciudad de Buenos Aires, ni para ninguna de las provincias, ni sobre todo para las provincias más pobres que dependen absolutamente del gobierno nacional por no tener recursos propios, ni tener la necesidad de procurárselos. Simplificar el sistema. Usar la transferencia solo como mecanismo de nivelación. Se usan básicamente con fines políticos. Castigo, doy, logro fidelidades, infidelidades. Y crear un fondo para el desarrollo regional. O sea, ¿qué es lo que justifica que una provincia gane menos y otra se le dé más? La necesidad del desarrollo, la necesidad del equilibrio poblacional, la necesidad de ordenar mejor el país.